Mis hermanos pensaron que heredé basura y una montaña de deudas, pero descubrí un secreto de $200 millones que papá les ocultó. Soy Audrey, tengo 35 años, y cuando papá, Robert Sullivan, falleció la primavera pasada, mis hermanos se rieron de mí durante la lectura del testamento. Mientras Blake recibió la cabaña en la montaña y Scarlett el condominio frente a la playa, yo heredé la gasolinera de papá, que estaba en apuros y con una montaña de deudas. Me llamaron la fracasada de la familia por aceptar esta chatarra sin valor. Pero papá siempre me dijo que mirara más allá de las apariencias. Lo que ninguno de nosotros se dio cuenta entonces, es que esta propiedad en ruinas escondía un secreto de $200 millones. Antes de contarte cómo descubrí lo que mi padre sabía desde el principio, déjame saber en los comentarios desde donde me estás viendo y suscríbete para escuchar cómo cambié las tornas con mis codiciosos hermanos. De pequeña, fui la única de los 3 hijos de Robert Sullivan que realmente disfrutaba pasar tiempo en la gasolinera familiar. Mientras Blake y Scarlett se quejaban del olor a gasolina y de la vergüenza de que sus amigos los vieran allí, yo atesoraba esos sábados por la mañana, desde los 12 años, cuando papá me recogía en su vieja camioneta. Arriba, Audrey, decía, entregándome un chocolate caliente mientras conducíamos por las tranquilas calles de Pinewood antes del amanecer. La estación no era gran cosa, ni siquiera entonces. Una pequeña tienda de conveniencia adjunta a 4 surtidores bajo un dosel desgastado por el tiempo. Sullivan Service había estado en nuestra familia desde que mi abuelo la abrió en 1952. Papá me enseñó todo sobre cómo manejar el lugar, cómo cuadrar la caja, revisar el inventario, pedir suministros y, lo más importante, cómo tratar a los clientes. El secreto de los negocios no es solo ganar dinero, me decía mientras me mostraba cómo revisar correctamente los niveles de aceite. Se trata de construir confianza. Estas personas son nuestros vecinos. Recuerdan quién los trata con justicia cuando los tiempos se ponen difíciles. Nuestro pequeño pueblo de Pinewood había visto días mejores. Antes era una próspera comunidad maderera, pero el cierre del aserradero a principios de los años 2000 nos había golpeado duramente. Muchas familias se mudaron, y las que se quedaron lucharon por salir adelante. A pesar de todo, Sullivan Service se mantuvo constante. Papá discretamente extendía crédito a las familias cuando no podían pagar, aceptaba intercambios de vegetales de agricultores locales y mantenía un tablón de anuncios informal donde la gente podía publicar ofertas de trabajo o artículos en venta. A medida que abrían gasolineras de cadenas más grandes en el desvío de la carretera, nuestro negocio disminuyó constantemente. El equipo envejeció, los tanques subterráneos necesitaban ser reemplazados y el sistema informático era prácticamente una antigüedad. Aún así, un grupo leal de clientes seguía volviendo, no solo por la gasolina, sino por el sentido de comunidad que papá había creado. Blake se fue a la universidad y nunca regresó realmente, excepto para las vacaciones. Se convirtió en banquero de inversiones en Chicago, se casó con una socialité llamada Chelsea y tuvo 2 hijos a los que inscribió en escuelas privadas. Scarlett siguió un camino similar, convirtiéndose en agente de bienes raíces en Boston, especializada en propiedades de lujo. Su esposo, Ethan, trabajaba para una empresa de desarrollo comercial. Ambos, mis hermanos, dejaron claro que Pinewood estaba por debajo de ellos. Yo fui a la universidad estatal, obtuve mi título en negocios y trabajé para una firma de contabilidad en Portland durante algunos años. Pero cuando papá empezó a tener problemas cardíacos hace 5 años, me mudé de vuelta a casa para ayudarlo. Mis hermanos pensaron que estaba loca por tirar mi carrera por la borda, como dijo Scarlett. Pero no podía imaginar no estar allí para él. Durante su último año, a medida que su salud se deterioraba, varias empresas se acercaron a papá para vender la estación. La propiedad se asentaba sobre casi 3 acres, en lo que se había convertido en una intersección más concurrida, a medida que el pueblo se recuperaba lentamente. Un promotor ofreció $800,000, lo cual parecía generoso dada la condición de la estación. Pero papá rechazó todas las ofertas, a veces con enojo. Este lugar vale más de lo que saben, me dijo una vez, una noche tarde, cuando el dolor lo mantenía despierto. Prométeme que lo conservarás, Audrey. Mira más allá de la superficie. Lo que parece inútil para otros, podría ser inestimable si sabes dónde buscar. Asumí que era la medicación la que hablaba, o quizás solo sentimentalismo. Papá falleció pacíficamente mientras dormía, 3 días después de esa conversación.
La lectura del testamento tuvo lugar en la oficina legal de Arthur Patterson, en el centro. Arthur había sido amigo de papá durante 40 años, y su expresión solemne mientras nos reuníamos no ocultaba su desaprobación por el comportamiento de mis hermanos. Blake y Scarlett apenas habían pasado tiempo con papá durante su enfermedad, sin embargo, llegaron con expresiones de expectativa, discutiendo lo que harían con su herencia, incluso antes de que se leyeran los documentos. La herencia de Robert se divide de la siguiente manera, comenzó Arthur, ajustándose las gafas de lectura. A mi hijo Blake, le dejo mi propiedad de cabaña en las montañas Blurry, actualmente valorada en $2.8 millones. Blake sonrió con suficiencia, empujando a Chelsea. A mi hija Scarlett, le dejo mi condominio frente a la playa en Newport, valorado en $3.2 millones. Scarlett aplaudió como una niña, mientras Ethan asentía con aprobación. Y a mi hija Audrey, quien ha demostrado una verdadera comprensión del valor más allá de las etiquetas de precio, le dejo la estación de servicio Sullivan, incluyendo toda la propiedad, el equipo y las cuentas. La sala quedó en silencio por un momento, antes de que Blake estallara en carcajadas. Tienes que estar bromeando, dijo Scarlett, volviéndose hacia mí con una mirada de lástima. Ese lugar es un pozo sin fondo. Debe tener al menos $200.000 de deuda, con todas esas reparaciones que papá se negó a hacer. Arthur se aclaró la garganta. La estación actualmente tiene aproximadamente $180.000 en préstamos comerciales y requiere aproximadamente $85.000 en reparaciones inmediatas para cumplir con las regulaciones ambientales. Ethan se inclinó hacia adelante. Audrey, si nos lo cedes a nuestro grupo de desarrollo, probablemente podríamos darte $350.000 solo por el valor del terreno. Eso es ser generoso, considerando las responsabilidades ambientales. Papá quería que yo tuviera la estación, dije en voz baja. Porque sabía que ninguno de nosotros querría esa chatarra. Blake resopló. Siempre con sus favoritismos hacia su niña de la gasolinera. Puedes vendérsela a la compañía de Ethan y al menos obtener algo, añadió Scarlett, examinando su manicura. O ver cómo te arrastra a la bancarrota. Tú decides. Al salir de la oficina de Arthur, me sentí entumecida. Mi herencia venía con una deuda aplastante y hermanos que me consideraban una tonta. Pero algo de las últimas palabras de papá seguía resonando en mi mente, mira más allá de la superficie. Simplemente no sabía qué se suponía que debía buscar. La realidad de manejar Sullivan Service me golpeó como un camión la primera semana. La estación abría a las 6 de la mañana y cerraba a las 10 de la noche, los 7 días de la semana. Papá tenía 2 empleados, el señor Henderson, que había trabajado allí durante 20 años, y Chloe, una estudiante universitaria que manejaba los turnos de fin de semana. Ambos me miraron con escepticismo cuando anuncié que me haría cargo. Tu padre sabía lo que hacía, me dijo el señor Henderson sin rodeos. Sin ofender, pero tú lo sabes. Pensé que mi título en negocios y mi experiencia en contabilidad ayudarían, pero la estación operaba con el sistema único de papá, que existía en parte en papel, en parte en un antiguo software de QuickBooks, y en parte en su cabeza. Los clientes habituales tenían acuerdos de crédito no escritos. Los proveedores eran pagados en horarios que solo tenían sentido para papá. La caja registradora necesitaba ser reconciliada manualmente con un método que implicaba una libreta espiral y una calculadora. Al final del primer mes, estaba exhausta y desmoralizada. Descubrí tanques de almacenamiento subterráneos con fugas que necesitaban $85.000 en reparaciones de inmediato. El banco llamó por pagos atrasados de préstamos que ni siquiera sabía que existían. Los documentos fiscales estaban en desorden, y las ventas habían bajado casi un 30% respecto al año anterior. Una tarde de martes, después de un día de 14 horas, me senté en la pequeña oficina trasera de papá, rodeada de facturas, y sentí que las lágrimas me brotaban. Sonó mi teléfono. Era Scarlett llamando por tercera vez esa semana. Solo quería saber si ya has entrado en razón, dijo sin preámbulos. Ethan dice que su oferta no estará abierta para siempre. Los informes de inspección ambiental se ven peor cada mes. Estoy resolviendo las cosas, insistí, aunque mi voz carecía de convicción. ¿Conoce la realidad, Aubrey? Ese lugar es un pasivo, no un activo. Papá cometió un error. La presión financiera se volvió abrumadora.
Agoté 2 tarjetas de crédito pagando reparaciones de emergencia en las unidades de refrigeración. Empecé a dormir en el sofá cama de la oficina de papá para ahorrar en el alquiler. Cuando llegó la fecha de pago de la nómina y la cuenta estaba corta, vendí mi coche para asegurarme de que el señor Henderson y Chloe cobraran. Papá había sido leal a ellos, yo también lo sería. Los clientes locales eran comprensivos, pero escasos. La tienda de conveniencia apenas alcanzaba el punto de equilibrio. La bahía de servicio necesitaba actualizaciones de equipo que no podía pagar. Cada mañana, me despertaba preguntándome si ese sería el día en que tendría que admitir la derrota. 6 semanas después de la lectura del testamento, Blake apareció sin previo aviso con un hombre alto y bronceado, vestido con un traje caro. Él es Julian Harris, lo presentó Blake, sin molestarse en preguntar si estaba ocupada. Es un promotor interesado en la propiedad. Julian apenas miró a su alrededor antes de decir, puedo ofrecer $350,000 tal cual. Eso es generoso considerando los problemas ambientales y los costos de demolición. La propiedad no está en venta, respondí con firmeza. Todo está en venta al precio correcto, replicó Julian con una sonrisa practicada. Tu padre rechazó buenas ofertas por sentimentalismo. Esa no es forma de dirigir un negocio. Mi padre sabía exactamente lo que estaba haciendo, dije, aunque la duda me carcomía. ¿Realmente lo sabía? Después de que se fueron, recibí un aviso formal de inspección de la Oficina Ambiental del Condado. El suelo alrededor de los viejos tanques mostraba una contaminación que requeriría un plan de remediación de $120,000 en 30 días, o enfrentar multas diarias y un posible cierre. Mi amiga Jessica vino esa noche con comida para llevar, y me encontró rodeada de cartas de rechazo del banco para solicitudes de préstamos. Audrey, sé que querías mucho a tu padre, dijo suavemente. Pero quizás esto no fue el regalo que crees que fue. Quizás fue todo lo que le quedaba por darte. Él dijo que valía más de lo que la gente sabía, insistí. Quizás se refería sentimentalmente, sugirió. A veces los padres no pueden ver que lo que ellos valoran no es lo mejor para sus hijos. ¿Así que debería rendirme? Dejar que Blake y Scarlett tengan razón. Quizás transigir. Obtener algo en lugar de nada. Este lugar te está matando, Audrey. Has perdido peso. Nunca duermes. ¿Qué querría tu padre para ti? Esa noche, sola en la oficina, tuve mi crisis. Sollocé hasta que me dolió la garganta, sintiéndome traicionada por el padre que pensé que había creído en mí. ¿Me había cargado con sus fracasos mientras daba a mis hermanos activos valiosos? ¿Me estaba aferrando a un barco que se hundía por orgullo? Me quedé dormida en el escritorio, rodeada de avisos de vencimiento y estimaciones de reparación, preguntándome si mañana sería el día en que llamaría a Ethan y aceptaría su oferta ridículamente baja. El techo de la oficina comenzó a gotear después de una fuerte tormenta la semana siguiente. Los daños por agua se extendieron por los paneles de madera, lo que me obligó a quitar secciones para revisar si había moho. Mientras retiraba un panel deformado detrás del viejo archivador, mi mano sintió algo inusual, un pequeño hueco donde no debería haber uno. Curiosa, moví el archivador por completo y descubrí lo que parecía ser una puerta, pintada para que coincidiera con la pared y casi invisible hasta que el daño por agua reveló su contorno. No tenía manija, solo una pequeña muesca en la parte inferior. Cuando tiré, se abrió con un crujido. Dentro había una pequeña habitación que nunca supe que existía, quizás de 2,4 por 3 metros. Las paredes estaban forradas con mapas, estudios geológicos y pilas de carpetas. Un escritorio de metal contenía cuadernos llenos de la letra de mi padre. Los tablones de anuncios mostraban recortes de periódicos y correspondencia de más de 2 décadas. Mis manos temblaron mientras examinaba los materiales. No eran colecciones aleatorias. Eran investigaciones meticulosamente organizadas sobre la tierra debajo y alrededor de nuestra gasolinera, estudios geológicos que mostraban formaciones subterráneas, correspondencia con empresas de ingeniería, registros de propiedad de lotes vecinos. Y en un cajón cerrado, encontré llaves para abrir informes detallados de muestras de núcleos que mostraban sustanciales depósitos de gas natural bajo nuestra propiedad. Los documentos revelaron que nuestra estación se encontraba al borde de lo que parecía ser una importante reserva de gas natural contenida en formaciones de esquisto.
Papá había estado recolectando datos durante más de 25 años, mucho antes de que la tecnología de fracturación hidráulica hubiera hecho que tales depósitos fueran comercialmente viables. Los informes más recientes, fechados solo unos meses antes de su muerte, confirmaron la presencia de recursos extraíbles, potencialmente valorados en millones. Estaba tan absorta en los documentos que no escuché la campana que indicaba que alguien había entrado en la estación. Cuando levanté la vista, Blake, Ethan y Julian estaban de pie en la puerta de la habitación secreta, mirando los mapas y documentos expuestos. ¿Qué demonios es esto?, exigió Blake, entrando sin permiso. La oficina privada de papá, dije rápidamente, recogiendo papeles. Por favor, váyanse. Julian avanzó, sus ojos escaneando los mapas geológicos con nuevo interés. ¿Son estos estudios de la cuenca de Pinewood, los recientes? Antes de que pudiera detenerlo, Ethan tomó fotos de varios documentos con su teléfono. Estos parecen evaluaciones de depósitos de gas, le dijo a Julian. Fuera, ordené. Mi voz más fuerte de lo que me sentía. Esta es propiedad privada. Propiedad familiar, corrigió Blake. Y parece que papá nos estaba ocultando algo importante a todos. La actitud de Julian había cambiado por completo. Ahora me estudiaba con cálculo en lugar de desdén. Me gustaría revisar mi oferta a $1.2 millones, con efecto inmediato. Podemos firmar los papeles mañana. El aumento repentino solo confirmó lo que yo sospechaba, esos documentos mostraban algo valioso, algo que Julian reconoció al instante. La estación no está en venta, repetí. Después de que se fueron, cerré la habitación secreta con llave y me quedé despierta toda la noche revisando todo. Papá había documentado el descubrimiento de los depósitos de gas natural hace décadas, pero lo había mantenido en secreto. Más sorprendente aún eran los registros que mostraban que había estado comprando discretamente propiedades circundantes a través de empresas fantasma durante años. Pequeñas parcelas que parecían inútiles por sí solas, pero que formaban una huella estratégica al combinarse con el terreno de la estación. Encontré borradores de acuerdos con compañías energéticas que nunca firmó. Algunas ofrecían decenas de millones por los derechos de desarrollo. ¿Por qué nunca avanzó? ¿Por qué mantener este secreto, incluso cuando su salud fallaba y la estación pasaba apuros? A la mañana siguiente, me puse en contacto con el Dr. Adam Blake, un geólogo amigo de papá, mencionado en varias notas. Cuando nos reunimos en una cafetería a las afueras del pueblo, no le sorprendió que hubiera encontrado la habitación. Robert me hizo prometerle el secreto, explicó. Descubrió el depósito por accidente al reemplazar los tanques en el 97. Las pruebas iniciales mostraron resultados prometedores, pero quería estar seguro antes de hacer cualquier cosa. Y estaba seguro. El Dr. Blake asintió. La formación de esquisto de la cuenca de Pinewood es sustancial. Pero tu padre no solo pensaba en el dinero. Le preocupaba el pueblo, hacerlo bien. Seguía demorando, comprando más terrenos circundantes, investigando empresas con los mejores historiales ambientales. Entonces, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué me dejó pensar que estaba heredando un negocio en quiebra? No confiaba en las motivaciones de tus hermanos. Y quería asegurarse de que tomaras decisiones basadas en lo que era correcto, no solo en los signos de dólar. Si todos supieran lo que había ahí abajo, los buitres se abalanzarían antes de que pudieras tomar decisiones informadas. Los buitres ya estaban rondando. Scarlett de repente se preocupó por mi bienestar, pasando por la estación con café y preguntas sobre las renovaciones de la oficina trasera. Blake contrató a alguien para vigilar la propiedad, un consultor de seguridad que se estacionaba al otro lado de la calle durante horas. A Ethan se le vio en la oficina de registros del condado solicitando documentos de propiedad para parcelas alrededor de la estación. Empezaron a llegar ofertas anónimas por propiedades adyacentes específicas que papá había comprado a través de empresas fantasma, ofertas que rastreé hasta la empresa de desarrollo de Julian. Sabían que algo grande estaba sucediendo, pero aún no comprendían el panorama completo. Me puse en contacto con la doctora Vanessa Rodríguez, geóloga petrolera independiente de la Universidad Estatal, enviándole copias de la investigación de papá sin revelar la ubicación de la propiedad. Su evaluación confirmó lo que el Dr. Blake había sugerido. Basándome en los datos, las propiedades combinadas probablemente se asientan sobre un depósito de gas natural valorado entre 180 y $220 millones con la tecnología de extracción actual.
Quienquiera que haya recopilado estos datos, sabía exactamente lo que estaba haciendo, me dijo la doctora Vanessa. Adquirieron estratégicamente tierras a lo largo de las líneas de falla, donde el acceso sería óptimo. Esto no fue un trabajo de aficionados. La paciente estrategia de papá a lo largo de décadas de repente tuvo sentido. No solo había descubierto un recurso valioso, había posicionado metódicamente la propiedad para maximizar su potencial, mientras esperaba que la tecnología y las condiciones del mercado alcanzaran estados ideales, todo ello, mientras dirigía una gasolinera aparentemente en quiebra como tapadera. La situación se intensificó cuando recibí una llamada urgente de Chloe una noche, después del cierre. Alguien entró a robar, dijo, con la voz temblorosa. La oficina está destrozada. Corrí de vuelta y encontré la puerta de la habitación secreta abierta de par en par, los archivadores vaciados en el suelo y los estudios más detallados desaparecidos. Las imágenes de seguridad mostraban a Ethan y Blake entrando por una puerta trasera, usando llaves que no deberían haber tenido. Scarlett me había abrazado durante su última visita amistosa, una amplia oportunidad para hacer impresiones de mis llaves. Presenté un informe policial, pero el sheriff Miller era amigo de golf de Blake y lo desestimó como un malentendido familiar. El mensaje era claro, las autoridades locales no me ayudarían contra mis hermanos, que tenían contactos. El siguiente golpe llegó en forma legal, un sobre grueso entregado por mensajero, que contenía una demanda presentada por Blake y Scarlett. Alegaban que papá había sido mentalmente incompetente al hacer su testamento, citando su medicación cardíaca y supuesta confusión en sus últimos meses. Exigían que el testamento fuera anulado y que todos los bienes, incluida la propiedad de la gasolinera, se dividieran equitativamente entre todos los hermanos. El tribunal emitió un congelamiento temporal de cualquier transacción de propiedad, pendiente de resolución. Justo cuando descubrí la verdad, se me impidió legalmente tomar cualquier medida para desarrollarla. Los medios locales cubrieron la historia, con el Pinewood Gazette publicando un titular, Fortuna familiar o ficción. Los hermanos Sullivan luchan por la herencia de la gasolinera. El artículo citaba profusamente a Blake, quien afirmaba que yo había manipulado a nuestro padre durante sus vulnerables últimos días para asegurar el activo familiar más valioso para mí. La comunidad que una vez me había apoyado comenzó a verme con recelo. Se extendieron rumores de que planeaba vender a grandes compañías energéticas que contaminarían el suministro de agua del pueblo. Clientes de toda la vida dejaron de venir, cruzando la calle para evitar conversar. La gota que colmó el vaso llegó cuando una mañana, al llegar, encontré la estación vandalizada, con la palabra codiciosa pintada con aerosol en los escaparates. El banco llamó ese mismo día para iniciar procedimientos de ejecución hipotecaria sobre los préstamos comerciales, en los que me había atrasado. Mi empleada Chloe renunció, explicando, con disculpa, que no podía soportar el ambiente hostil. Esa noche, Jessica volvió a visitarme, encontrándome empacando objetos personales de la oficina. Tal vez tus hermanos tienen razón, sugirió suavemente. Incluso si la propiedad tiene potencial, esta batalla legal podría llevar años. Podrías llegar a un acuerdo, tomar un tercio de lo que valga y seguir con tu vida. ¿Realmente vale la pena todo esto? Casi le di la razón. Luego descubrí otra violación, alguien había forzado el archivador donde guardaba los registros médicos de papá, que demostraban que había estado mentalmente lúcido hasta el final. Los registros habían desaparecido, sin duda, para fortalecer el caso legal de mis hermanos. Por primera vez desde su muerte, me sentí verdaderamente sola y derrotada. Todo lo que papá había construido y planeado se desmoronaba entre mis dedos, y no sabía cómo detenerlo. A la mañana siguiente, al llegar, encontré a una anciana esperando en las puertas de la estación antes de la hora de apertura. Eleanor Davis, de 80 años, había estado viniendo a Sullivan Service todos los martes desde que yo podía recordar. Papá siempre le revisaba la presión de los neumáticos y le rellenaba los líquidos gratis. Te pareces mucho a tu padre cuando estaba preocupado, observó, sus ojos agudos no se perdían nada. Tenía el mismo pliegue entre las cejas. Ha sido un momento difícil, admití, abriendo la puerta. Robert esperaba que lo fuera, dijo, siguiéndome adentro. Por eso me pidió que te guardara algo. Dijo que debía esperar hasta que las cosas parecieran más oscuras antes de traértelo. De su gran bolso, Eleanor sacó un sobresellado con mi nombre escrito con la distintiva letra de papá. Tu padre y yo tomamos café todas las semanas durante 30 años, explicó.
Él confiaba en mí porque yo no tenía ningún interés en nada de esto. Mi difunto esposo trabajó para la compañía minera antes del desastre ambiental del 86. Sabemos lo que sucede cuando las ganancias se anteponen a las personas. Dentro del sobre había una carta, una memoria USB y una llave de una caja de seguridad. Leí las palabras de papá con lágrimas rodando por mi rostro. Mi querida Audrey. Si estás leyendo esto, entonces las cosas han ido como temía que lo hicieran. A estas alturas, habrás descubierto lo que yace debajo de Sullivan Service, y probablemente también habrás descubierto cómo la codicia puede envenenar incluso los lazos familiares. Descubrí los depósitos de gas natural hace 28 años, puramente por accidente. Al principio, planeé vender la información al mejor postor, pagar las deudas de la estación y jubilarme cómodamente. Pero luego Westfield Chemical llegó al condado, prometió empleos y prosperidad, y dejó atrás agua subterránea contaminada y focos de cáncer cuando se marcharon 5 años después. Vi a vecinos sufrir y morir porque alguien valoró la ganancia rápida por encima de las vidas humanas. Juré que nuestro descubrimiento sería diferente. A lo largo de los años, compré parcelas circundantes a través de corporaciones separadas para evitar llamar la atención. Investigué empresas con los mejores historiales ambientales. Desarrollé planes sobre cómo las ganancias podrían beneficiar a Pinewood, en lugar de solo enriquecer a nuestra familia. Te dejé la estación porque, de todos mis hijos, solo tú considerarás algo más que el dinero. Blake y Scarlett miden la riqueza solo en dólares. Tú entiendes que su verdadera medida radica en el bien que crea. En una caja de seguridad en el First National, encontrarás copias completas de todos los documentos, planes detallados de desarrollo y evidencia de los intentos anteriores de tus hermanos de eludir mis deseos. La memoria USB contiene grabaciones de vídeo de mis reuniones con médicos, que confirman mi competencia mental, anticipando su probable desafío al testamento. Confía en William Hayes de Cornerstone Energy Consulting para que te ayude a ejecutar el plan de desarrollo éticamente. Contacta a la abogada Sara Torres, abogada ambiental, para proteger tanto tus intereses como los del pueblo. Recuerda, Audrey, la verdadera riqueza no es lo que acumulas, sino lo que haces con lo que te dan. Lamento la carga que he puesto sobre ti, pero de todos mis hijos, eres la única lo suficientemente fuerte para soportarla. Con amor y fe. Papá. Eleanor me observó recomponerme después de leer. Robert era el hombre más inteligente que conocí, dijo, y el más terco. Creía completamente en ti. Con la carta de papá como guía, comencé a elaborar una nueva estrategia. Primero, contacté a William Hayes, quien recordaba con cariño a papá. Robert se adelantó a su tiempo, me dijo William. Comprendió que el desarrollo de recursos no tiene por qué significar la destrucción de la comunidad. Sería un honor ayudar a implementar su visión. La abogada ambiental Sara Torres revisó los documentos e inmediatamente identificó vulnerabilidades legales en el caso de mis hermanos. Tu padre fue meticuloso al documentar su capacidad mental, y hay pruebas claras de que tus hermanos intentaron acceder a propiedades y registros privados de forma indebida. No solo podemos defendernos de sus reclamaciones, sino que potencialmente podemos contrademandar. La decisión más difícil fue aceptar el financiamiento puente de Pinewood Community Credit Union, utilizando los estudios geológicos como garantía. Me dio lo suficiente para pagar los atrasos de los préstamos comerciales y financiar reparaciones críticas, pero conllevaba un riesgo considerable si las batallas legales se prolongaban. Con la holgura financiera básica asegurada, me centré en reconstruir el apoyo de la comunidad. Organicé una reunión municipal en el gimnasio de la escuela secundaria local, presentando una visión transparente de los descubrimientos de papá y su visión para el desarrollo. A diferencia de las compañías extractivas que normalmente ofrecían beneficios locales mínimos, nuestro plan incluía, 1. Una estructura de propiedad comunitaria que brindaba participación en las ganancias a los residentes de Pinewood, 2. Protecciones ambientales estrictas, que superaban los requisitos federales, 3. Garantías de contratación local y programas de capacitación laboral, y 4. Un fondo fiduciario permanente para educación e infraestructura. Los propietarios de negocios locales vieron rápidamente el potencial impulso económico. Las familias apreciaron las oportunidades educativas que el fideicomiso proporcionaría. Las preocupaciones ambientales se abordaron con sistemas de monitoreo de terceros. Esto no se trata solo de ganar dinero, expliqué en el gimnasio abarrotado. Se trata de la gestión responsable de los recursos para el beneficio de la comunidad.
Exactamente lo que mi padre quería. Al final de la reunión, había reunido más de 300 firmas apoyando nuestro enfoque. La marea de la opinión pública comenzó a volverse a mi favor, y muchos reconocieron que mis hermanos y Julian proponían un desarrollo convencional que extraería riqueza de la comunidad en lugar de compartirla. El arma más poderosa de nuestro arsenal provino de la caja de seguridad de papá, un testamento en vídeo completo que explicaba sus decisiones, grabado 6 meses antes de su muerte. En él, estaba claramente lúcido, detallando su razonamiento para la estructura del testamento y abordando explícitamente las preocupaciones sobre la capacidad mental. Aún más perjudicial para el caso de mis hermanos fueron los documentos que mostraban que Blake había estado secretamente en la nómina de la compañía de Julian como consultor durante más de un año, creando un claro conflicto de intereses. Los registros de la propiedad revelaron cuán estratégicamente papá había adquirido la tierra circundante, haciendo de nuestras parcelas combinadas el único punto de acceso viable a la mayor parte del depósito de gas. Armada con esta evidencia, Sara presentó nuestra contrademanda justo cuando se acercaba la fecha del juicio para el caso de mis hermanos. La marea legal estaba cambiando, pero el enfrentamiento más difícil aún estaba por venir. La audiencia judicial tuvo lugar en el juzgado del condado, un gran edificio antiguo donde papá me había llevado una vez a ver los procesos cívicos en acción. Siempre es importante entender cómo funciona la justicia, me dijo a los 12 años. Ahora yo me sentaba en la mesa de la defensa con Sara, viendo a Blake y Scarlett entrar con su caro abogado de Boston. Evitaron el contacto visual, susurrándose el uno al otro mientras la jueza Eleanor Williams llamaba a la sala a la orden. Su abogado, el señor Douglas Keller, presentó primero su caso, una actuación pulcra sobre el declive mental de un padre querido, su favoritismo irracional y mi supuesta manipulación. Produjo dramáticamente registros médicos que mostraban que la medicación cardíaca de papá podía causar confusión y deterioro del juicio. Cuando Sara contrainterrogó a su perito, sacó tranquilamente los registros médicos completos del médico de papá. «Dr. Phillips, ¿está familiarizado con estos registros completos?», preguntó. «Solo me proporcionaron páginas seleccionadas», admitió, revisando el expediente completo. «Y estaría de acuerdo en que las evaluaciones cognitivas trimestrales no muestran ningún deterioro en la función mental, obteniendo las puntuaciones más altas incluso 2 semanas antes de la muerte del señor Sullivan». El doctor, a regañadientes, concedió este punto, y la presentación selectiva de pruebas médicas disgustó claramente a la jueza Eleanor Williams. Cuando Sara reprodujo el testamento en vídeo de papá, la sala se quedó en silencio. Papá estaba sentado en su sillón favorito, lo suficientemente sano como para seguir en casa, hablando clara y directamente a la cámara. «Estoy haciendo esta grabación para confirmar que estoy en mi sano juicio y bajo ninguna influencia indebida. He elegido dejar la estación de servicio Sullivan a mi hija Audrey porque solo ella entiende su verdadero valor, más allá del monetario. Esta decisión se toma con plena conciencia del potencial de la propiedad y con clara intención de asegurar que beneficie no solo a mi familia, sino también a la comunidad que nos ha apoyado durante generaciones». La jueza Eleanor Williams escuchó los argumentos durante otra hora, antes de dictar su fallo. El tribunal no encuentra pruebas de incapacidad mental o influencia indebida. El testamento se mantiene tal como está escrito. Además, considero profundamente preocupante la presentación selectiva de pruebas médicas por parte del abogado de los demandantes y remito este asunto al Colegio de Abogados para su revisión. Blake y Scarlett parecían atónitos. Su abogado comenzó a recoger papeles apresuradamente. Además, continuó la jueza, la contrademanda, con respecto al acceso indebido a la propiedad privada y a los documentos, procederá a juicio a menos que las partes lleguen a un acuerdo. La sesión se levantó. Fuera del juzgado, se reunieron los periodistas locales. Scarlett se apresuró a su coche, pero Blake se detuvo para hacer una declaración. «Estamos decepcionados por el fallo de hoy, pero seguimos convencidos de que nuestro padre habría querido que su patrimonio se compartiera equitativamente. Exploraremos nuestras opciones de apelación». Luego me acerqué a los micrófonos. Mi padre dejó claras sus voluntades, y hoy el tribunal las confirmó. Sullivan Service ha sido parte de Pinewood durante generaciones, y tengo la intención de honrar la visión de mi padre, asegurando que su desarrollo beneficie a toda nuestra comunidad. La victoria legal fue crucial, pero yo sabía que la verdadera batalla por el futuro de Pinewood apenas comenzaba. Con los derechos de propiedad asegurados, las compañías energéticas comenzaron a acercarse con ofertas.
Las propuestas iniciales rondaban los 120 millones de dólares, con beneficios comunitarios mínimos y protecciones ambientales estándar. William me ayudó a negociar con empresas dispuestas a considerar nuestro enfoque alternativo. Después de semanas de reuniones, Horizon Energy surgió como el socio más alineado con la visión de papá. Su oferta revisada de 200 millones de dólares incluía todos nuestros requisitos de beneficios comunitarios, superando los estándares regulatorios para la protección ambiental y un cronograma de desarrollo que capacitaría y emplearía a residentes locales. Cuando la noticia del acuerdo se hizo pública, el grupo de desarrollo de Julian intentó un último esfuerzo para interrumpirlo. En otra reunión municipal, presentó advertencias sombrías sobre posibles peligros ambientales y cuestionó la estabilidad financiera de nuestro modelo de participación comunitaria. Mientras hablaba, Blake y Scarlett entraron por la parte trasera de la sala, preparados para apoyar sus afirmaciones. Pero el ambiente había cambiado drásticamente desde nuestras reuniones anteriores. Los miembros de la comunidad se pusieron de pie para compartir historias personales sobre la generosidad de papá a lo largo de los años. Los propietarios de negocios locales detallaron los beneficios económicos esperados. El director de la escuela secundaria describió lo que el fideicomiso educativo significaría para los estudiantes que no podían pagar la universidad. Julian se sintió cada vez más frustrado a medida que la audiencia respondía fríamente a sus advertencias. Durante un acalorado intercambio con William sobre los métodos de extracción, Ethan interrumpió con lo que él pensó que era un argumento convincente. Lo que el señor Harris no menciona es que la práctica estándar de la industria proporcionaría sustanciales honorarios de consultoría a los representantes locales que facilitaron el acuerdo. Nuestro arreglo habría distribuido más de 5 millones de dólares en tales honorarios a miembros clave de la comunidad. La sala quedó en silencio mientras la gente procesaba esta admisión accidental de sobornos planeados. El alcalde, sentado en la primera fila, se puso de pie lentamente. ¿Está diciendo que su propuesta incluía pagar a funcionarios locales? Ethan se dio cuenta de su error demasiado tarde. Julian interrumpió rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Al final de la reunión, el apoyo de la comunidad a nuestro plan era más fuerte que nunca, y la empresa de Julian enfrentaba preguntas sobre posibles violaciones éticas en desarrollos anteriores. La pieza final de mi estrategia implicó abordar a mis hermanos directamente. Los invité a mi casa. Era la primera vez que hablábamos fuera de los tribunales desde la lectura del testamento. Llegaron por separado, Blake todavía proyectando confianza, Scarlett más apagada. Iré directo al grano, dije después de que se sentaron. El desarrollo avanza con Horizon Energy. Las ganancias serán aproximadamente de 200 millones de dólares. Intercambiaron miradas, calculando sus partes esperadas si de alguna manera ganaban en la apelación. Les ofrezco a cada uno de ustedes el 5%, continué. Blake casi se ahoga. ¿5%? Tú te quedas con el 90% de 200 millones de dólares mientras nos ofreces migajas. El 90% restante no es mío personalmente, expliqué. Papá lo estructuró así, como estoy segura de que ya se habrán dado cuenta, el 30% va a un fideicomiso comunitario, el 40% se destina a la remediación y monitoreo ambiental, y el 20% se convierte en capital operativo para el desarrollo de negocios sostenibles en Pinewood. Mi parte personal también es del 5%. Eso es una locura, protestó Scarlett. Nadie regala esa cantidad de dinero. Papá lo habría hecho, dije en voz baja. Ese siempre fue su plan. ¿Y si rechazamos tu oferta insultante?, exigió Blake. Entonces no obtendrán nada. La contrademanda procede con pruebas sustanciales de sus allanamientos de morada, robo de documentos y el conflicto de intereses de Blake con la empresa de Julian. En el mejor de los casos para ustedes, retrasará cualquier posible beneficio durante años. En el peor, podría haber cargos penales. Dejé que eso se asimilara antes de continuar. Sin embargo, si aceptan el 5%, hay condiciones, requisitos de servicio comunitario, disculpa pública por el robo y las falsas acusaciones, y participación continua en la junta directiva para asegurar que los fondos se gestionen correctamente. Scarlett se mostró pensativa mientras Blake echaba humo. Estás disfrutando esto, ¿verdad?, me acusó. La pequeña Audrey finalmente vengándose de nosotros por todos esos años de burlas. Esto no es venganza, dije. Honestamente, se trata de honrar lo que papá construyó y asegurar que beneficia a más personas, no solo a nosotros.
Él me dio la gasolinera porque confiaba en que yo tomaría la decisión correcta, no la egoísta. Se fueron sin aceptar, pero Scarlett llamó a la mañana siguiente. Acepto el trato, dijo. Y hablaré con Blake. Está enojado, pero también tiene algunas inversiones demasiado grandes. Necesita el dinero más de lo que necesita la pelea. Al final de la semana, ambos habían firmado el acuerdo. El periódico local publicó el titular: Los hermanos Sullivan se reconcilian, se unen detrás del plan de desarrollo comunitario. No era la verdad completa, pero era un comienzo. Con la renuente cooperación de mis hermanos asegurada y el apoyo de la comunidad solidificado, avanzamos con la Asociación de Energía Horizon. Sus ingenieros confirmaron lo que la investigación de papá había indicado: el depósito de gas natural era sustancial y accesible con un impacto ambiental mínimo, utilizando tecnologías de extracción más nuevas. El contraste entre nuestro enfoque y lo que Julian había planeado se hizo aún más claro cuando periodistas de investigación descubrieron las violaciones ambientales de su compañía en 3 desarrollos anteriores. Las comunidades habían quedado con suministros de agua contaminados y promesas incumplidas de beneficios económicos. Julian mismo desapareció de la vista pública después de que la Comisión de Valores y Bolsa anunciara una investigación sobre sus prácticas comerciales. Scarlett me sorprendió al interesarse genuinamente por el aspecto comunitario de nuestro plan. Después de su divorcio de Ethan, quien enfrentó cargos federales por fraude en un proyecto de desarrollo no relacionado, comenzó a asistir a reuniones de planificación y a ofrecer sugerencias realmente útiles basadas en su experiencia inmobiliaria. Nunca entendí realmente el apego de papá a este pueblo, admitió durante una sesión de planificación nocturna. Siempre me pareció tan pequeño, tan limitante. Ahora estoy viendo lo que él vio, las conexiones, el potencial. Blake tardó más en cambiar de opinión. Veía el requisito de servicio comunitario como un castigo en lugar de una oportunidad, cumpliendo a regañadientes las horas mínimas en el banco de alimentos local. Pero ni siquiera él podía negar las matemáticas de la situación: su 5% le proporcionaría un ingreso más estable que su volátil cartera de inversiones, especialmente después de que su firma se redujera tras las correcciones del mercado. Es la única parte de mi cartera que no se hundió, admitió durante una rara cena familiar. Papá de alguna manera supo que necesitaría una red de seguridad, aunque yo era demasiado arrogante para verlo. Más sorprendente aún, Blake descubrió una satisfacción inesperada en sus horas de servicio comunitario obligatorias. Lo que comenzó como una obligación resentida se convirtió en un trabajo voluntario regular con un programa de educación financiera para jóvenes. Su experiencia en finanzas, despojada de sus aspectos más depredadores, resultó valiosa para enseñar a los jóvenes habilidades prácticas de gestión del dinero. La transformación de Scarlett fue más dramática. Después de divorciarse de Ethan tras su condena por fraude, reevaluó sus prioridades por completo. Se mudó de nuevo a Pinewood, utilizando su experiencia en bienes raíces para ayudar a desarrollar iniciativas de vivienda asequible financiadas en parte por el Fondo Fiduciario Comunitario. Su conocimiento de los mercados de lujo ayudó a crear diseños atractivos y sostenibles que evitaban la sensación institucional de la vivienda asequible típica. Pasé años vendiendo propiedades que la gente no necesitaba a precios que apenas podían pagar, reflexionó. Hay más satisfacción en ayudar a la gente a encontrar hogares que realmente puedan mantener. Lo más sorprendente fue su disculpa, no solo la pública requerida por nuestro acuerdo, sino una privada que reconocía años de desestimar los valores de papá y mis elecciones. Aunque nunca seríamos las mejores amigas, desarrollamos una relación de trabajo funcional basada en el respeto mutuo por lo que cada una aportaba al desarrollo de la comunidad. Las reuniones trimestrales de la fundación se convirtieron en un asunto familiar, con Blake, Scarlett y yo sentados junto a representantes de la comunidad para revisar programas e inversiones. Nuestras diferentes perspectivas, antes una fuente de conflicto, ahora proporcionaban un valioso equilibrio en la toma de decisiones. Eleanor Davis, ahora de 82 años, rara vez se perdía una reunión. Su memoria institucional y sus evaluaciones directas nos mantenían en tierra. Robert diría: «Estás pensando demasiado en esto», intervenía cuando las discusiones se volvían demasiado complicadas. Generalmente, tenía razón. El Dr. Adam Blake continuó brindando experiencia geológica, asegurando que el proceso de extracción se mantuviera ambientalmente sano. El Sr. Henderson, el antiguo empleado de papá, se convirtió en el historiador del sitio, dando visitas guiadas a grupos escolares, explicando cómo Sullivan Service se había transformado en Pinewood Energy Partnership.
Una tarde de primavera, visité solo el jardín conmemorativo de papá. Los cerezos que siempre había admirado estaban en plena floración, creando un dosel de flores rosadas sobre la sencilla lápida de piedra con su nombre. Me senté en el banco instalado allí, reflexionando sobre el viaje desde que heredé lo que mis hermanos habían llamado basura. El verdadero regalo de papá no había sido la gasolinera, ni siquiera los valiosos recursos debajo de ella. Habían sido los valores que demostró discretamente a lo largo de su vida: paciencia, integridad y la comprensión de que la verdadera riqueza proviene de lo que das, no de lo que tomas. Tenías razón todo el tiempo, dije suavemente al monumento. El verdadero valor estaba debajo de la superficie, en más de un sentido. Una joven se acercó, Mía, nuestra coordinadora de extensión comunitaria recién contratada. Me recordó a mí misma años antes, ansiosa, idealista, ligeramente abrumada por la responsabilidad. Siento interrumpir tu momento, dijo, pero hemos recibido otra consulta sobre el modelo de desarrollo de Pinewood. Una comunidad en Arizona quiere adaptarlo para el desarrollo de energía solar. Sonreí, pensando lo complacido que estaría papá de saber que su enfoque se estaba extendiendo. Diles que estamos felices de compartir lo que hemos aprendido. El éxito significa más cuando se multiplica. Mientras Mía se iba, me quedé un momento más con mis pensamientos. El viaje había transformado no solo la propiedad y la comunidad, sino también mi comprensión de lo que más importa. El dinero revela el carácter en lugar de cambiarlo. Mirar más allá de las apariencias superficiales a menudo revela tesoros inesperados. La paciencia y los principios, en última instancia, superan las ganancias rápidas, y las conexiones que construimos con los demás constituyen nuestros activos más valiosos. Finalmente entendí lo que papá había sabido todo el tiempo: la verdadera herencia no se mide en dólares, sino en valores vividos a diario. La riqueza que importa no se puede agotar con el uso, sino que se fortalece cuando se comparte. ¿Cuál ha sido tu experiencia con herencias inesperadas, ya sean materiales o en valores transmitidos? ¿Alguna vez has descubierto algo valioso donde otros solo veían basura? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y si esta historia de mirar más allá de la superficie resonó contigo, por favor, dale like, suscríbete y compártela con alguien que quizás necesite un recordatorio de que el verdadero valor no siempre es obvio a primera vista. Gracias por acompañarme en este viaje. Y recuerda, a veces los mayores tesoros de la vida requieren paciencia y fe para ser descubiertos.